esta mañana, y como les había contado, con mucho gusto le estoy dando los buenos días, la bienvenida a la profe de historia, Carolina Lazo. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Alberto, muchas gracias y buenos días a toda la banda de Amargueando. Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que anticipamos la otra vez sobre el barrio La Blanqueada. Primero que nada, bueno, definirnos y ubicarnos qué entendemos cuando decimos La Blanqueada. Los barrios son sectores que van surgiendo en mayor o medida espontáneamente de acuerdo a la historia de cada ciudad, y como siempre la definición una es la que marca, vamos a decir, la parte oficial, que sería la intendencia, y otra es la que cada uno se va apropiando. En el caso de cuando nos referimos a La Blanqueada, vamos a ubicarnos en esa especie de triángulo que formarían la avenida 8 de Octubre, Boulevard Artigas, Boulevard José Valle y Ordóñez y calle Montecaseros. Eso sería el espacio que definimos como La Blanqueada. Pero cuando hablamos de un espacio concreto, inevitablemente nos tenemos que referir a lo que rodea. Y es que para explicarnos, por ejemplo, el devenir de La Blanqueada, tenemos que hablar necesariamente, por ejemplo, de La Unión, de Tres Cruces, que serían algunos de los barrios, como Villa Española o La Comercial, que rodean el objetivo que tenemos en este momento. Y para eso los invito a ubicarnos y ver cómo era esto en la época colonial. Una época colonial que, como decíamos la vez anterior, siempre está centrada en lo que es la Ciudad Vieja, lo que es la zona hoy centro y Cordón. Pero el resto de Montevideo, si bien con un paisaje totalmente diferente, también existía. Nosotros hoy estamos ubicados en una de las zonas que en la época de la colonia era escasamente poblada. En la época de la colonia, Montevideo era básicamente Ciudad Vieja, algunos edificios no de mucha consistencia que se establecían entre el tiro de cañón desde la actual Plaza de Independencia, ante Ciudadela, hasta la calle Ejido, y después de ese espacio, lo que sería la zona de Cordón, se comenzaba a concentrar una población. Esos serían los primeros barrios extramuros. Entonces, otro de los barrios que también podemos ver de extramuros es lo que hoy llamamos la zona Prado. Pero la diferencia, aquí, por ejemplo, había una zona muy rica en cuanto a la tierra, muy próspera, se podía plantar, se podía criar animales, al igual que la zona Prado. Pero la diferencia va a estar que esta zona pertenecía al Cabildo. No había integrado lo que es el reparto de tierras, que sí lo hacía como si la parte de las costas del Miguelete. Entonces acá lo que hacía el Cabildo era, para tener algunos recursos, arrendaba estas tierras y venía gente que trabajaba justamente la tierra, y esta zona, sus orígenes dentro de lo que es la época de la colonia, se remonta a una zona agrícola, pero que pertenecía al Cabildo. Cuando esta zona va a dejar de pertenecer a lo que sería el dominio del gobierno de la ciudad, bueno, va a ser en los inicios del Estado Oriental. Cuando nuestro país se comienza a conformar, 1829-1830, si bien la Constitución la juramos en 1830, pero había algunas ideas y algunos planes que ya desde 1829 se venían organizando ese Estado. Y bueno, la idea va a ser comenzar a tener recursos. Un país naciente y una ciudad que se está transformando de la colonia, que había pasado por los sitios durante la Revolución, tiene que lograr de alguna forma ingresos. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, los terrenos, las zonas que tenía, que eran de origen, serían públicas, las comienza a fragmentar, ¿sí? O continúa con el tema del arrendamiento. Y es ahí que esta zona va a comenzar a ser poblada. ¿Quiénes van a llegar a esta zona en los años 1830 y 1840? Van a ser inmigrantes en su mayoría. Y no debemos de olvidar que en 1839-40 comienza el enfrentamiento entre Rivera y Oribe. Oribe se va a ubicar en lo que es la zona Unión, Cerrito, Buceo, en todo ese cordón, y va a poner sitio a la ciudad. Esta zona es una zona de tránsito entre esa ciudad sitiada de la defensa, al mando de Rivera, y la zona ya de los blancos, como se llamaba. Pero esto no significa que esta zona de tránsito entre esas dos ciudades en las cuales se había transformado Montevideo
tenga algo que ver con la blanqueada. Yo lo anticipábamos la otra vez, y es muchas veces está la confusión de que la blanqueada responde a una cercanía con la Unión y la Unión con los blancos. Y no, la blanqueada responde anteriormente que sobre el camino a Maldonado, sobre lo que hoy es 8 de octubre, que es el lomo de la Cuchilla, se había establecido en un lugar, una esquina que no se logra precisar muy bien, una gran pulpería o almacén de ramos generales, pintado de blanco, como se usaba en la época, para señalizar dónde estaba ese punto en el medio de la campaña. Podemos ver después, si colgamos en Facebook, un mapa que hay en la Biblioteca Nacional, la que muestra que todo esto era campo y había así mucha actividad agrícola, muchos hornos de ladrillo, muchas panaderías. Bueno, la panadería de Vidal, por ejemplo, es uno de esos comercios, establecimientos que marcan la zona, porque es una zona justamente donde el terreno permitía, primero que nada, el cultivo, la cría de animales y las actividades. Las actividades en esa época, un molino necesitaba espacio. Todo necesitaba espacio. Bueno, y esta era una zona en la cual se podían establecer. Así es que a lo largo del siglo XIX siempre tendemos a ver hacia el lado del Prado las chacras de Montevideo. Bueno, esto también era una zona de chacras que se fue fragmentando y que recibe, porque acá no se establecieron las grandes familias como sí pasó en el Prado. Acá lo que se establecieron fueron los inmigrantes. Entonces, luego de terminada la Guerra Grande y con el diseño sobre un camino ya original de la época de la colonia que recorría la Cuchilla, se va a trazar una avenida que va a ser que va a unir esas dos ciudades luego de terminada la Guerra Grande. Por eso a esa avenida se le va a denominar 8 de octubre de 1851. Representa eso, la unión, y es un diseño que, si bien parte de la época colonial, pero que también nos explica, bueno, cómo ese país nuevo que se había dividido en la Guerra Grande se une. Cuando se une esta zona de tránsito entre esos dos sectores, va a ser fundamental y va a comenzar un crecimiento, ¿sí? Pero con la característica del establecimiento de hornos de ladrillo, panaderías, zona también de tambos. Incluso se dice que hasta entrado el siglo XX había algunos tambos por acá, y estaba leyendo en una crónica que el último tambo aproximadamente en los años 50 estaría por acá, ya cuando se comenzó a prohibir esos establecimientos en el casco urbano, y lo que demuestra es cómo esta zona fue lentamente creciendo y responde a la llegada de inmigrantes, que son los que le van a dar, digamos, la identidad propia, con algunas manifestaciones que podemos ver, y por ejemplo la presencia de italianos. Muchas calles en la ciudad a fines del siglo XIX tenían la denominación de Garibaldi. Garibaldi porque había justamente participado en la Guerra Grande al mando de algunos grupos de la defensa, que había vivido en Montevideo, que había transitado por estas zonas, y bueno, muchas calles de Montevideo llevaban el nombre. Finalmente, la colectividad italiana marca una presencia en esta zona, y hoy la calle en la cual está la radio es Avenida Garibaldi, ¿sí? Finalmente fue la zona que se quedó con el nombre, digamos. Otro de esos rastros de la inmigración italiana va a ser que a un antiguo camino también, hay una serie de, nosotros pensamos 18 de julio, 8 de octubre, Avenida Italia y Boulevard Artigas. Responden a trazados de caminos de la época colonial. No son exclusivamente una diagramación del fines del siglo XIX, como Boulevard Artigas, o principios del XX. Son parte natural del paisaje, y es donde el terreno es más elevado. El claro ejemplo es la Cuchilla, como es esa rama de Camino Maldonado 8 de octubre, que la podemos seguir y termina en las Colleras de Sanantí. Entonces, esos caminos, esa parte del terreno, es lo que va generando caminos naturalmente. Y por supuesto el establecimiento luego de los habitantes va conformando que esos caminos se vayan poblando y hoy por hoy sean, bueno, arterias fundamentales de la ciudad, y que a lo largo del siglo XX tengan otras transformaciones. Y bueno, del XXI ya estamos por comenzar a ver otra de las transformaciones con el nuevo túnel, ¿sí? Pero bueno, la presencia italiana va a estar marcada por Avenida Italia, Garibaldi y
porque al ser también una zona en la cual se establecían muchos inmigrantes, las sociedades mutuales van a buscar establecerse aquí también. Y ahí nos van a dar grandes obras arquitectónicas como puede ser el Hospital Italiano. Entonces, la presencia de los inmigrantes la tenemos desde la época de la colonia, con aquellos gallegos que venían, o vasco, por ejemplo, que es el señor que tenía la blanqueada, esa pulpería era un vasco, y se establecían en esta zona. Luego las colectividades, cuando las asociaciones se van a comenzar a buscar terrenos, va a ser en esta zona también, y hacia fines del siglo XIX se van a comenzar a formar sociedades que lo que van a querer es que los inmigrantes puedan acceder a su vivienda. Se van a formar varias por Montevideo, pero una de ellas es la que va a lotear parte de estos terrenos y que va a facilitar el acceso a la vivienda a esos sectores de inmigrantes que estaban, lo que se decía haciéndose el América, que estaban fehacientemente, a ver, no hablamos de grandes fortunas, acá nadie construyó un Palacio Salvo, por ejemplo, pero sí inmigrantes que estaban haciendo su cometido de tener una vida próspera, de tener su casa, no con la ostentación de lo que podemos ver en las villas del Prado, pero sí en una forma más tangible, más parecida a lo que ellos tenían, por ejemplo, en su lugar de origen, ¿sí? Y de los nombres que podemos ver, vimos lo de la colectividad italiana, pero hay otros puntos que también son importantes de destacar, y es que habitualmente nosotros nombramos 3 cruces. Los turistas cuando ven dicen 3 cruces, pero hay una. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Para nosotros es normal y entendemos por qué hay una cruz. Pero en realidad la denominación de 3 cruces responde a ese paraje colonial en el cual habían fallecido 3 personas, parece ser que en circunstancias violentas, y se habían clavado 3 cruces. A partir de ahí esta zona comenzó a ser denominada, fines del siglo XVIII, como la zona de las 3 cruces. Y de las 3 cruces llegamos al barrio 3 Cruces, que es el que de alguna forma nos da la bienvenida a lo que es la blanqueada, tanto si llegamos por 8 de octubre o por Avenida Italia. Luego, en el siglo XX, ya la necesidad de expansión también de otras prácticas hace necesario que el barrio vaya tomando una forma, se vaya urbanizando y se vayan dedicando espacios a la práctica de deportes, por ejemplo, y ahí tenemos la presencia de lo que hoy se identifica como un club de fútbol, pero que en sus orígenes fue un espacio dedicado al cricket, que era un deporte muy, muy fuerte en esta zona, pero finalmente el fútbol, que se originó en Punta Carretas, pero que en esta zona tuvo le quitó esplendor al cricket y se estableció, y finalmente hoy es uno de los emblemas del barrio, este club de fútbol que comenzó a crecer a lo largo de fines del siglo XIX y inauguró su estadio en el año 44 del siglo XX. Cuando la otra mañana vino aquí Arturo Fleitas, nuestro hombre en la cultura, en el teatro, que ya había estado cuando arrancamos también en el 2001, aquí en este sitial en el Dial, la 1410, y dice, vuelvo a la Quinta de la Paraguaya. Y él con mucho honor nos hacía ver que este estudio de radio está enmarcado en ese lugar histórico que conocemos como la Quinta de la Paraguaya. Exactamente. A ver, lo que nosotros establecemos como quintas eran mucho más grandes que lo que podemos pensar una manzana del día de hoy. Realmente eran pequeñas, lo que para nosotros hoy son pequeñas chacras, ese era el tamaño que tenían. Por eso podemos estar hablando de que esto quedaba dentro de la Quinta de la Paraguaya y que el Parque Central también, que estaba a unas cuadras de acá, porque realmente no eran espacios en los cuales había que producir, en los cuales se vivía, en los cuales se criaba ganado, y tal vez hoy lo podemos hacer en un espacio mucho más reducido, pero en aquellos momentos se necesitaba más espacio. Entonces lo que nosotros podemos tener como una pequeña chacra hoy era una quinta de aquella época. Ir cruzando con buena antelación el convite. Estamos en la esquina de Garibaldi y Hualcalde. De aquí vamos a partir en 3 sábados. Vamos a partir de la puerta del multimedio a media mañana, sábado,
traer championes, termo y Mate. mate, obligado se hace frío. Y la profe Carolina Lazo, como ha hecho en otras oportunidades, no hay que anotarse, no tiene ningún costo, las ganas de encontrarnos nada más. Y es una charla no muy extensa, o sea que todo el mundo puede hacerla sin ningún problema. Y conocemos y queremos, porque uno para querer algo tiene que conocerlo, conocemos un poco más de este barrio histórico. Y por supuesto también que el hecho de no solamente de verlo y de escuchar hablar en teoría, sino poder ir a los lugares y verlos, que es tan importante. Además, como decíamos hace un rato, todo barrio tiene su historia. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces no conocemos y pasamos por un lugar y no sabemos muy bien ni qué pasó, ni quién vivió, ni qué ocurrió cuando esa casa no existía, pero conocer todos esos detalles es lo que nos va desentrañando, y la historia pasa por todos lados. Entonces, los barrios no son la excepción, tienen mucho de historia. Este barrio tiene, además de, bueno, siempre caemos en lo que es la parte, bueno, la ideología artiguista que está en este barrio presente, y el fútbol. Dos de nuestros valores fundamentales están en este barrio. Pero no es solamente eso lo que podemos ver en La Blanqueada. Podemos ver una parte colonial, pero también podemos ver otras partes, otras etapas del siglo XIX, y también podemos ver etapas del siglo XX, y por qué no del XXI, porque tenemos una de las obras que va a ser importante. Como toda obra importante, está siendo cuestionada, revisada, bueno, pero también vamos a tener esos espacios. Y este barrio, que es un barrio ortiguista, y este programa que nació un 19 de junio, y no por casualidad, estoy pensando que en esa charla, en realidad no va a arrancar en la puerta del multimedio, va a arrancar aquí en el estudio, porque esa mañana, el que quiera, lo invitamos al estudio y conoce la radio por dentro, y partimos de acá, de este estudio, bueno, de este estudio, construyendo la memoria colectiva del pasado reciente, partimos hace muy pocos días a la casa de un integrante del Escuadrón de la Muerte que tenemos como vecino, para señalarlo también y que sea parte de nuestra, en este caso, mala memoria. Exactamente. A ver, también lo que tenemos que ver es que los barrios no solamente nos muestran lo lindo de la memoria, lo lindo a recordar, porque la historia no es solamente lo lindo, lo color alegre, sino también esos oscuros y esas sombras que tenemos, y del pasado reciente ningún barrio escapa. Algunos han podido revitalizar y señalizar con las huellas de la memoria. Este barrio tiene huellas de la memoria y tiene esta memoria activa también, pero no todo es lindo siempre en la historia, pero también es importante saber dónde viven, cómo viven, y tener esa forma de sacar del anonimato, y es una forma de memoria también, aunque no está escrita en todos los libros ni está señalizada, es una forma de ir señalizando la actividad que hicieron el otro día. La espero el próximo jueves, profe. Por supuesto. Y apróntense, se viene el sábado de recorrida. Mati, usted va a tener que venir también, ¿eh? No sé cómo va a ser, déjale allí el operador, estoy diciendo, el piloto automático, y nos acompaña en la recorrida. Que tengas lindo día. Bueno, muchas gracias. La profesora Carolina Lazo, gente, esta mañana con nosotros aquí en La Rueda Mareando.